Para Swiss Contact, el periodo 2015-2019 ha sido una etapa de desafíos y grandes logros. Convencidos y convencidas de seguir promoviendo el desarrollo económico, social y medioambiental, trabajamos en 38 países a nivel mundial para construir una prosperidad sostenible y generalizada en las economías emergentes y en desarrollo. Veamos los resultados de nuestro trabajo durante estos años en Latinoamérica y Caribe. Gracias a la facilitación de Swiss Contact, 138.000 MIPYME y 95.700 personas lograron acceder a mejores servicios y productos durante los últimos 5 años. En el mismo periodo, 82.600 MIPYME y 25.900 personas han aumentado sus ingresos, generando un total de $125 millones americanos adicionales. Además, en la región se facilitó la creación de 6.700 nuevos negocios y 6.600 nuevos puestos de trabajo. Para nosotros, la igualdad de género es fundamental. Esto se refleja en que el 50% de las 95.000 personas egresadas de la formación técnica son mujeres. Asimismo, de los 6.700 nuevos negocios creados, el 50% son liderados por mujeres. En nuestros proyectos medioambientales se facilitó una mejor gestión y reciclaje de 541.000 toneladas de residuos y contribuimos a la reducción de emisiones de CO2 por más de 2.2 millones de toneladas. En el último año 2019, tuvimos un impacto ambiental positivo con más de 8.000 MIPYME en 12 sectores productivos. Ahora, nos gustaría que nos acompañen en un viaje para mostrarles cómo hemos logrado estas metas. Swiss Contact, a nivel global, aplica en sus proyectos el enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir esto? El enfoque sistémico es para Swiss Contact una herramienta de análisis e implementación de proyectos que nos permite comprender nuestros sectores, que al final son sistemas socioeconómicos complejos, es decir, que constantemente se adaptan y evolucionan. La clave está en identificar los cuellos de botella y sus causas raíz que impiden el adecuado funcionamiento de dicho sistema. Encontrar soluciones innovadoras a estas causas raíz permite lograr un cambio sistémico positivo y duradero y abrir un horizonte para alcanzar la inclusión y la competitividad en el sector. ¿Pero qué es la competitividad inclusiva? La competitividad inclusiva de un sector o país tiene varias dimensiones y se compone de elementos diversos. En Swiss Contact la entendemos como la capacidad de alcanzar altos niveles de rentabilidad e innovación en beneficio de toda la población. Lo logramos a través de la identificación de oportunidades para innovar en productos, servicios, procesos y relaciones, aprovechando de las competencias y talentos de las personas y de nuestros socios y aliados desde las siguientes áreas de trabajo: formación, actualización y perfeccionamiento de capacidades y competencias para la inserción laboral. Partiendo de la demanda de los sectores, analizamos sus requerimientos sobre competencias y habilidades, junto a rectores públicos y privados de la formación técnica y profesional. Trabajamos de la mano en el desarrollo curricular, el desarrollo de competencias blandas, pasantías y prácticas en empresas, y en la modernización de los ambientes de aprendizaje, así como en la introducción de tecnologías 4.0. De este modo, las personas se vuelven más competitivas, mejorando su calidad de vida y en donde las estrategias cercanas a las demandas de las instituciones hacen que la calidad de toda la cadena crezca de forma sistémica. Agricultura sostenible. A partir de una visión de la dinámica de los mercados del agro y sus desafíos, aseguramos un mayor flujo de información y capacitación de alta calidad para los agricultores y otros participantes del sistema, que les permita establecer relaciones más fuertes, transparentes, estables y de valor compartido. Por ejemplo, en Honduras los proveedores de fertilizantes basan sus recomendaciones en el análisis de suelo y estaciones meteorológicas, gracias a sensores especializados puestos en las fincas. Y, en Bolivia, sistemas de alerta temprana evitan grandes pérdidas en los cultivos. También asesoramos a los actores clave en la introducción de otras nuevas tecnologías, como drones, apps para la venta a domicilio, registro de datos de los ciclos agrícolas desde dispositivos móviles, asistencia técnica y capacitación virtualizada.
En todos nuestros proyectos trabajamos desde todos los niveles, en la adaptación al cambio climático y en la mitigación, obteniendo así una visión agrícola de largo plazo, mejorando los empleos en el sistema y promoviendo medios de vida dignos. Turismo. Manejamos el enfoque de gestión sostenible de destinos turísticos, en la que, desde un enfoque sistémico, contribuimos a solucionar los cuellos de botella dentro de los territorios, fortalecer la articulación de diferentes eslabones de la cadena, generar conexiones con otros sectores y dinamizar la economía local, fortaleciendo así el sector turismo en los países emergentes y su potencial para convertirse en una herramienta de desarrollo socioeconómico y de conservación natural y cultural. Ciudades verdes. A partir de la visión de ciudades sostenibles, promovemos las economías circulares y la movilidad urbana sostenible. Apoyamos a los actores clave de las ciudades a lograrlo, por ejemplo, a través de la introducción de buses eléctricos, ciclovías, de una planificación urbana que pone al peatón en el centro y mucho más. De esta manera, no solo se crean empleos, se forman nuevas empresas y se generan ingresos desde fuentes no aprovechadas, consiguiendo que estas ciudades den un paso importante hacia la sostenibilidad ambiental. Comercio. Para pequeñas y pequeños productores y MIPYME, facilitamos un mejor acceso a mercados locales, nacionales, regionales e internacionales. Para esto, mejoramos su acceso a información clave y su acceso a formación, impulsando el uso de nuevas tecnologías y prácticas que mejoren la productividad, la calidad, la trazabilidad, hacia sistemas de mercado más resilientes e inclusivos, atributos que hoy demanda el mercado global. Así, miles de productores, empresarios y empresarias participantes de nuestros proyectos han logrado exportaciones a países de Europa, Asia y América del Norte, y han incursionado en nuevos negocios como el turismo sostenible, el cacao, el café, los superalimentos, los ingredientes naturales para cosmética y la industria textil. El ecosistema empresarial. A partir de una mirada del sistema en su conjunto, sus interacciones, los servicios existentes y su nivel de acceso, facilitamos diversos proyectos destacados, como la aplicación del Social Network Analysis al ecosistema emprendedor de Guatemala, el Swiss Entrepreneurship Program en Perú y 6 otros países, que promueve el fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras, o el proyecto Nuevas Oportunidades de El Salvador, que ha creado un fondo de capital semilla para emprendedores migrantes retornados desde los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no hay competitividad sin equidad de género e inclusión. Por eso, fomentamos estrategias transversales en todas nuestras áreas de trabajo, sensibilizando y desarrollando capacidades sobre la igualdad de género y el enfoque de masculinidades, como mecanismos efectivos para la prevención de la violencia y la cultura de paz. Así, por ejemplo, en Honduras, promovemos la autonomía económica de las mujeres, mejorando sus capacidades empresariales, técnicas y financieras. En Guatemala, sensibilizamos sobre la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia y la economía del cuidado. En Bolivia, impulsamos el desarrollo de prototipos tecnológicos que optimicen el tiempo de las mujeres en contextos rurales. Nuestra visión regional es clara. Las economías urbanas y rurales de Latinoamérica y el Caribe han sido transformadas en economías inclusivas y preparadas para el futuro. La cuarta revolución industrial nos presenta grandes oportunidades que cambiarán profundamente todos los sectores económicos y productivos de la región. Para aprovechar estas grandes oportunidades tenemos que ser personas más innovadoras, colaborativas y creativas. En Swiss Contact lo logramos mediante una sólida cultura de aprendizaje que incluye comunidades de práctica, intercambio entre países y regiones, seminarios y talleres temáticos, involucrando al sector privado y académico, y la co-creación de intervenciones con actores claves de los diferentes sectores, aplicando una gestión adaptativa en nuestros proyectos e iniciativas, así como la promoción del desarrollo de sistemas inclusivos.